el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, que ya lo acabo de explicar. Y tenemos el dolo eventual. El dolo eventual es aquel en el cual el sujeto se representa un resultado eventual y lo acepta. Por ejemplo, una persona que va en la autopista Prados del Este, vía hacia Latillo, a exceso de velocidad, comiéndose todos los semáforos, en un vehículo blindado, y le da igual si se atraviesa a alguien en su camino. Si se atraviesa a alguien, bien, y si no se atraviesa, también. Es decir, se representa el resultado eventual, porque lo eventual no es el dolo, sino el resultado, y lo hace. Mucho se ha discutido en Venezuela si el dolo eventual existe en nuestra legislación, es decir, si es compatible con nuestra legislación. La respuesta, señores, es sí. La Sala Constitucional, en su sentencia 490 del 12 de abril de 2011, dijo de forma expresa, categórica y apodíctica que el dolo eventual sí es compatible con el Código Penal venezolano, que lo podemos ubicar tanto en el artículo 61 del Código Penal como en el artículo 405 del Código Penal. Es decir, ese elemento de intencionalidad al cual hacen referencia ambas normas, el artículo 61 y el artículo 405 del Código Penal, abarca las tres clases de dolo. Es decir, el dolo lo clasificamos a partir del elemento intencionalidad. Es decir, la intencionalidad se puede dar de tres formas. En primer lugar, bajo el dolo directo de primer grado. En segundo lugar, bajo el dolo directo de segundo grado. Y en tercer lugar, bajo el dolo eventual indirecto o de tercer grado. Y por tanto, dice la Sala Constitucional en la sentencia antes referida que en Venezuela sí es aceptable, sí es viable, sí es plausible manejar el dolo eventual, al menos en el delito de homicidio intencional. Repito, porque el elemento de intencionalidad ubicado en el artículo 61 del Código Penal y en el artículo 405 EIUSDE abarca, arropa las tres clases de dolo. Repito, el dolo es el núcleo esencial del tipo subjetivo, de los delitos dolosos, de los tipos dolosos. Los tipos dolosos tienen una parte subjetiva, un tipo subjetivo, y el dolo es ese núcleo fundamental del tipo subjetivo en esos casos. Bueno, sin más, creo que esto es lo que podemos decir, al menos en esta sesión, sobre la teoría de la tipicidad y cómo se aplica en Venezuela. Repito, hay dos sentencias que recomiendo consultar. La primera, la 172 del 14 de mayo de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que habla sobre la conducta, la tipicidad, el juicio de tipicidad, etc. Y en segundo lugar, en la sentencia número 490 del 12 de abril de 2011, también de la Sala Constitucional, que estableció con carácter vinculante, es decir, para todos los jueces de la República, que el dolo eventual sí es aplicable en Venezuela y sí respeta el principio de legalidad penal. Muchas gracias. Oye, qué bueno, vale, qué bueno, excelente, excelente, Jorge. Yo creo que fue precisa, clara y abarcaste todos los puntos referidos al tipo y a la tipicidad. Entonces podríamos decir, Jorge, en cuanto a la función del tipo penal, que cumple una función de garantía, una función seleccionadora de conductas y también una función, digamos, como la pena, pues, una función motivadora. Lo que se espera con la combinación penal es eso, que los ciudadanos se abstengan justamente de realizar la conducta prohibida en la norma, ¿no? Efectivamente, absolutamente. De hecho, Zaffaroni dice que el tipo cumple dos funciones. La primera es habilitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. El tipo penal es una autorización para que el sistema penal aplique una dosis de poder punitivo. Esa es la primera función, pero a la vez cumple otra función que es contener y reducir el poder punitivo del Estado, es decir, reducir el ámbito de lo punible. ¿Por qué? Porque las personas solo podrán ser castigadas
en los casos expresamente previstos en la ley y además mediante una interpretación restrictiva de los tipos. Aquí aclaro una cosa en cuanto a esta segunda función de garantía de los tipos, que es contener y reducir el poder punitivo del Estado. Es un error interpretar de forma amplia los tipos penales. Eso atenta contra el principio de legalidad penal. Por el contrario, y un conjunto de derechos y garantías constitucionales. Por el contrario, los tipos penales deben ser interpretados de forma restrictiva. ¿Por qué? Porque las normas penales restringen un derecho fundamental, que es la libertad. Y por tanto, la norma penal, al contener un tipo, una prohibición penal, debe ser interpretada restrictivamente. Repito, porque restringe el derecho a la libertad personal. Es un error interpretar los tipos de forma amplia, mucho menos analógica. La analogía está prohibida en derecho penal cuando perjudica al reo. Cuando es analogía y mala en parte, está prohibida. Los tipos penales, en definitiva, como dice Faro, cumplen dos funciones. La primera, habilitar el ejercicio del poder punitivo del Estado, pero a su vez cumple otra función que es al mismo tiempo contener y reducir dicho poder punitivo del Estado. ¿Por qué? Porque las personas solamente podrán ser castigadas en los casos expresamente previstos en la ley, nulo crimen, nula pena sin el eje, y además mediante la interpretación restrictiva de estos tipos penales que deben hacer los jueces. Señores, como dice Zaffaroni, los jueces no aplican poder punitivo. Por el contrario, los jueces lo que hacen es contener y reducir el poder punitivo del Estado. Los jueces llevan a cabo una contención jurídica del poder punitivo del Estado, sean jueces de control o sean jueces de juicio. Entonces, esa doble función que cumple el tipo son como las dos caras de una misma moneda. Una función de habilitación del poder punitivo del Estado, pero a su vez una función de garantía, de restricción del poder punitivo. Excelente, Jorge. Mira, fíjate tú, Lenin Espinosa, un alumno, uno de mis más destacados alumnos que tengo en esta sección de los lunes, él pregunta, aunque ya tú lo dijiste, ya nos diste un ejemplo de dolo eventual, el caso de la autopista, el vehículo blindado. Él te pregunta si nos puedes dar algún otro ejemplo sobre dolo eventual. Muy sencillo. Autopista de noche no está iluminada. Cualquier autopista de Venezuela por donde ustedes hayan circulado, de noche y sin iluminación. Viene un autobús cargado de gente haciendo la última ruta. Este autobús viene sin luces y va a exceso de velocidad. Una pasajera le dice al chofer, señor, por favor, baje la velocidad porque podemos arrollar a alguien, podemos matar a alguien, atropellar a alguien o nosotros mismos nos podemos golpear, podemos sufrir un accidente. ¿Qué hace el conductor del autobús? Cállese, que yo estoy apurado por llegar a mi casa y para eso tengo que hacer la ruta de forma rápida. Y el conductor, y el conductor soy yo. Y el conductor soy yo, además. ¿Qué pasa? El sujeto este conductor va a exceso de velocidad, sin luces, no le da la gana de bajar la velocidad porque quiere llegar rápido. En la calzada se atraviesa una mujer con un bebé en los brazos porque va urgentemente a un ambulatorio porque el bebé tiene fiebre. ¿Qué pasa? El hombre arrolla a la mujer, al niño y ambos mueren. Es un caso típico del homicidio intencional a título de dolo eventual. Y así lo ha calificado la jurisprudencia venezolana. Y yo te tengo una última pregunta, Jorge. Fíjate, recientemente vimos en las redes sociales el caso de la médico en el interior del país que se abstuvo de atender a una niña. Ese video estuvo corriendo, se hizo viral. Llegó al fiscal general de la República y se ordenó la detención de esa médico, ¿no? ¿Cómo consideras tú que la omisión del médico en atender a la niña podríamos calificarlo de acuerdo con el 283 de la LOGNA como un tipo penal doloso, activo, perdón, omisivo o un tipo penal culposo omisivo? Mi criterio
debería ser doloso omisivo. Es una omisión. En el video se ve cuando la muchacha, la joven médico, le dice a la madre: no voy a atender al niño, no lo voy a atender, madre, mamá, no lo voy a atender por X circunstancias. Grábame si te da la gana. Así mismo le dice. Así mismo. En mi criterio, esa conducta se subsume a cabalidad con el delito, en el tipo legal del delito de omisión de prestación médica, de asistencia médica a un niño. Independientemente del tema de las redes, el tema de cómo se manejó el caso, aquí estamos hablando de dogmática jurídico-penal. Yo no estoy aquí hablando de medios de comunicación. En estricto derecho, esto es un delito. Claro, ustedes me preguntarán, bueno, profesor Núñez, que usted tiene 2 hijos chiquitos, 2 hijos pequeños, y yo recientemente, hace una semana, tuve a mi hijo con dengue y con una fiebre de 40, tuve que llevarlo a una clínica, quería que me lo atendieran de primero. Bueno, yo entiendo la situación. A ver, pero en definitiva, salvando todos estos sesgos, ya sean de las redes sociales, mediáticos, personales, etcétera, en estricto derecho esto es un delito. Otra cosa es si acarrea medida de privación judicial preventiva de libertad, si excede o no los 10 años, debe estar privada o con una medida sustitutiva, etcétera. Pero en definitiva esto es un delito. Y además, porque los médicos tienen una posición de garante que se deriva de la ley. Ellos tienen el deber de atender a todas las personas que presenten o que se le presenten con una afección médica. El médico no puede decir que no, como el bombero que tiene un incendio no puede negarse a apagarlo. Así de sencillo. Hay posiciones de garantes, y en este caso una posición de garante que está prevista en la ley. Sí. O sea que sería un tipo penal culposo omisivo. Perdón, un tipo penal ni siquiera doloso. Doloso. Porque en el video se ve cuando la médico le dice: no lo voy a atender y no me da la gana, y si quieres me graba. Así se lo dice. Perdón, un tipo penal doloso omisivo. Correcto, sí, señor. Adelante, Lenin. Profesor, buenas noches, doctor Jorge. Tengo 3 preguntitas. La primera, en el último caso que comentó, específicamente el de los médicos, cuando sucede una emergencia y una persona acude a una clínica y es una emergencia como tal, que el paciente se puede morir, ¿qué sucede allí? O sea, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Existe algún...? Sí, la clínica tiene la obligación legal de darle los primeros auxilios al paciente, de estabilizarlo. Otra cosa es si el seguro da la clave o no para la hospitalización, que es otra cosa. Una cosa es la emergencia y otra cosa es la hospitalización. Tiene el deber de dar los primeros auxilios y estabilizar a la persona. Si la persona llega con una insuficiencia respiratoria, la clínica tiene el deber de darle oxígeno, de medirle la saturación en la sangre, las pulsaciones, etcétera. Al menos mínimamente tiene el deber de hacer eso. Otra cosa es la hospitalización, pero la clínica no puede negarse a dar los primeros auxilios. Si la persona se muere en ese caso, ahí hay una responsabilidad penal por parte del médico que se negó a dar la atención. Perfecto, muy bien, aclarado eso. Ahora vamos con otra pregunta. En el caso del doloso omisivo del caballero de la piscina, Ajá. necesariamente, si él no es el salvavidas, inclusive incurre en el delito, ¿verdad? Sí, correcto. Incurre en omisión de socorro. El delito de omisión de socorro es un tipo omisivo, pero es un tipo omisivo que cualquier persona lo puede realizar. No se requiere una cualidad específica en el sujeto activo. Es decir, cualquier persona que pudiendo salvar a una situación, a otra persona en situación de peligro no lo haga, incurre en omisión de socorro. Repito, porque este delito, este tipo penal, este tipo doloso omisivo, no exige una cualidad específica en el sujeto activo. Un sujeto activo indeterminado. Correcto. Y eso, para desarrollar esa demanda, o sea, es a través de puros testigos, me imagino, ¿no? Sí, todas las pruebas, todas las diligencias de investigación que tenga que practicarse, que el fiscal tenga bien solicitar durante la fase de investigación, incluyendo las entrevistas de los testigos que presenciaron los hechos, incluyendo eso. Ok, y por último, un ejemplo que yo, a ver si
si asimilé la explicación del dolo eventual, es por ejemplo una señora que esté regando las matas de un 10º piso y le suena el celular y se descuida y se va a la mata y ¡pah! Le cae encima a alguien. Eso es... Sí, podría ser un dolo eventual, pero te pongo un ejemplo más claro de dolo eventual. Imagínate este caso: dos delincuentes entran a robar a una casa, amarran a una víctima y le ponen una correa de cuero en el cuello con el ánimo de someterla. ¿Qué pasa? Al delincuente que tiene la correa de cuero en la mano, se le va la mano, coloquialmente dicho, y mata a la víctima por asfixia mecánica. El sujeto no quería, al menos a inicio, matarla, pero se representó la posibilidad de que si la aprieto mucho, por mucho tiempo, no solamente que se va a desmayar, sino que el cerebro va, además de dejar de recibir oxígeno, se va a producir una cesación de las funciones vitales, un fallecimiento. Y esto es lo que ocurre. Este es el típico caso de dolo eventual, el caso de la correa de cuero. El sujeto, claro, inicialmente no quería matarla, pero ¿qué pasa? Al momento de jalar la correa para someter a la víctima, se representa la posibilidad de que esta muera asfixiada. Y le da igual si eso se produce o no, y la víctima muere. Este es el caso paradigmático. Definitivamente en el dolo eventual hay un desprecio al bien jurídico penalmente tutelado. Ese es el criterio que se maneja, al menos en la mayoría de la comunidad jurídica, el desprecio al bien jurídico. Hay un desprecio al bien jurídico, efectivamente. Qué bueno, Jorge. Ese es el criterio dogmático que se maneja. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Nora Rodríguez, Yulitza Beleño. Gracias, doctor No, Jorge. profesor. No, profesor, entendido. Juan Arrieche. ¿Sí? Doctor Jorge Núñez, no le quito más tiempo. De verdad, mi querido doctor, usted demuestra cada día con sus conocimientos y esa vasta experiencia el dominio por las ciencias penalísticas, sobre todo en el ámbito del derecho sustantivo, la dogmática penal y la importancia para nosotros los penalistas de conocer en profundidad la teoría general del delito y el manejo de cada una de sus categorías, porque eso nos permite a nosotros construir en un momento determinado, consolidar, fortalecer nuestra teoría del caso. Yo creo que el abogado penalista que no conoce la teoría general del delito en profundidad, yo creo que es muy poco el éxito que pudiera él tener en el ámbito del ejercicio, del litigio, porque creo que al igual que en derecho civil, hay que conocer dos cosas fundamentales, ¿no? Obligaciones y nulidades. Igualmente en el ámbito del derecho penal, no solamente derecho probatorio y nulidades, también derecho penal sustantivo, fundamental, ¿no? Jorge, de verdad agradecido contigo, gracias por este aporte que nos has hecho. Ya te he molestado en varias ocasiones. Yo creo que este video, esta clase está siendo grabada para futuras actividades académicas. Quedo a tu orden, agradecido en nombre de la sección N03A de la Universidad Católica Santa Rosa, la sección FS03A y por supuesto nuestra sección de Derecho Penal Superior 1 en posgrado en la especialización de Ciencias Penales y Criminológicas. Gracias, Jorge. ¿Alguna palabra, una despedida? Sí, agradecido más bien con ustedes, profesor, con usted concretamente, y los alumnos que participaron en esta actividad por la atención. Para mí es un gran privilegio, un honor participar en esta actividad y bueno, comprometido con ustedes lo que, cuando se requiera mi participación. Ok, se nos cortó. Colaborar con la transmisión del conocimiento penalístico por estas plataformas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Agradecido.